Mi esposa me engañó con mi padrastro por la mansión de 1 millón. Estaba atrapado en una situación que parecía sacada de una telenovela barata. Mi esposa, con quien había estado casado durante 7 años, estaba teniendo una aventura con mi padrastro. Sí, lo leíste bien, mi padrastro. Y todo esto por $1 millón y una mansión. Lo que ella no sabía era que esa mansión era mía. Me siento tan humillado que incluso me avergüenza contar lo que me está sucediendo. Pero aquí estamos, así que intentaré desahogarme. ¿Cómo le explico al mundo que mi esposa, Celia, con quien he compartido mi vida durante 7 años, está engañándome con Andrew, el esposo de mi difunta madre? La verdad es que aún no puedo procesarlo del todo. Todo comenzó de manera muy normal. Celia y yo, ambos de 38 años, teníamos una relación como cualquier otra, con sus altibajos. Las discusiones más serias solían girar en torno a mi relación con mi madre. Ella solía llamarme niño de mamá, y aunque no me gustaba el apodo, sabía que había algo de verdad en sus palabras. Mi madre lo era todo para mí. Fue madre soltera durante años, me dio lo mejor de sí misma y más, incluso cuando no tenía los recursos para hacerlo. Hace aproximadamente 10 años, mi madre conoció a Andrew, un hombre en sus 50 y algo, divorciado. La verdad es que nunca entendí qué vio mi madre en él, pero se casaron. Para mí, Andrew era casi inexistente. Cuando visitaba a mi madre, lo máximo que hacíamos era intercambiar saludos educados, pero nunca tuve la intención de verlo como una figura paterna. Lo acepté porque sabía que mi madre estaba feliz, y eso era lo que importaba. Después de que ella falleciera hace 2 años, Andrew simplemente desapareció de mi vida, y no me importaba. Hasta que lo vi con mi esposa. Fue un día que salí del trabajo temprano para encontrarme con un viejo amigo. Estaba conduciendo cuando, al detenerme en un café al borde de la carretera, vi algo que me dejó helado. Allí estaban Andrew y Celia, sentados juntos, pero no era solo una charla casual. Andrew tenía su brazo alrededor de ella, y la forma en que interactuaban no me gustó en absoluto. No era una conversación normal, había una química extraña, y la forma en que se tocaban me incomodó profundamente. Intenté mantener la compostura durante el resto del día, pero estaba distraído. Mi amigo notó que algo me molestaba, pero le mentí, diciendo que solo estaba preocupado por el trabajo. Cuando llegué a casa, no pude aguantar más y confronté a Celia. Le conté lo que había visto. Se quedó en shock, sin palabras, y luego me dijo que se había encontrado con Andrew por casualidad y que él la había invitado a almorzar. Pero algo no cuadraba. La excusa de que intentaba consolarlo porque estaba solo y triste no tenía sentido. La verdad es que lo vi envolviendo sus brazos alrededor de ella, y no parecía para nada que estuviera de luto por mi madre. Decidí que, en lugar de confrontarla más, haría mi propia investigación antes de sacar más conclusiones. Celia trabaja como artista de uñas en un salón de belleza, por lo que su horario es diferente al mío. Ella trabaja los fines de semana y descansa entre semana, algo que nunca fue un problema hasta hace poco. Comenzamos a discutir con frecuencia sobre su trabajo y el tiempo que pasaba fuera de casa. Ella me acusaba de ser necesitado desde que falleció mi madre, y aunque no lo aceptaba en voz alta, en parte tenía razón. Pero lo que no entendía era que mi vida había cambiado. Ya no tenía a mi madre, y necesitaba el apoyo de mi esposa, no sus críticas. Las discusiones continuaron, y, mientras tanto, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto entre Andrew y Celia. Unas semanas después, llegó el Día de Acción de Gracias. Para mi sorpresa, Celia insistió en invitar a Andrew a cenar con nosotros. Eso me descolocó por completo. Nunca antes había mostrado interés en él, y de repente, sentía lástima porque estaba solo. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa, quería observar su comportamiento. Durante la cena, todo parecía normal, si es que puedes llamar normal a lo que sentí al verlos juntos. No hubo nada obvio, pero yo ya sabía la verdad. Mi estómago estaba revuelto, y apenas hablé durante la cena. Fue una noche incómoda, con Celia tratando de mantener la conversación mientras Andrew y yo apenas esbozábamos sonrisas. Después de esa cena, no pude soportar más la incertidumbre. Sabía que tenía que hacer algo.
Decidí revisar el teléfono de Seiya, estaba bloqueado. No quería pedirle la contraseña, ya que eso la alertaría. Entonces, se me ocurrió una idea, instalar un dispositivo GPS en su coche para rastrear sus movimientos. Le dije a Seiya que me iba de viaje de trabajo durante unos días. Esa mañana, me fui temprano de casa como si fuera a trabajar normalmente, pero en realidad, estaba espiándola. Cuando vi que se dirigía a la casa de Andrew, no pude más. Llamé a mi amigo Keith y le pedí que me ayudara. Le expliqué mis sospechas y le pedí que fuera a la casa de Andrew para ver qué estaba pasando. Keith accedió, aunque un poco reticente. Entró en la casa, y aunque no pudo grabar lo que sucedía porque accidentalmente usó la cámara frontal de su móvil, me dio la confirmación que necesitaba, los pilló desnudos, abrazados en la cama. Andrew salió corriendo tras él, tratando de averiguar qué estaba haciendo allí, pero Keith salió de la casa antes de que pudieran detenerlo. Yo ya sabía lo suficiente. Esa misma noche, empacaba mis cosas y me iba a casa de Keith. No contesté ni uno solo de los mensajes o llamadas de Seiya. Ella seguía creyendo que estaba fuera de la ciudad por trabajo, mientras yo estaba preparando todo para el divorcio. La sensación de traición era insoportable, pero también me sentía aliviado por haber descubierto la verdad. Después de unos días, los papeles del divorcio finalmente estaban listos. Se los entregué a Seiya, pero, por supuesto, no estaba dispuesta a firmarlo sin antes tener una conversación. Mi abogado me sugirió que intentáramos llegar a un acuerdo fuera de los tribunales para ahorrar tiempo y dinero, así que acepté. Nos reunimos, y aunque yo no quería estar a solas con ella, mi abogado me recomendó que accediera a hablar en privado, pero con algunas reglas: no tocar, no confesar y no prometer nada. Cuando me encontré cara a cara con ella, me sentí asqueado. Intentó abrazarme, pero la empujé. Luego, comenzó con el típico discurso de los infieles, diciendo que todo había sido un malentendido y que no había hecho nada malo. Me reí para mis adentros. ¿De verdad creía que iba a caer en eso? Lo peor vino después. Me dijo que había hecho todo por nosotros. Sí, según ella, su relación con Andrew era una estrategia para asegurar que nuestra futura herencia, específicamente la mansión que había pertenecido a mi madre, no cayera en manos de otra persona si Andrew se volvía a casar. En resumen, estaba tratando de convertirse en mi madrastra para quedarse con la propiedad. Eso me revolvió el estómago aún más. Me levanté y me fui. Sabía que Seiya siempre había querido esa mansión, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Después de salir de la reunión, llamé a mi abogado y le conté todo lo que Seiya me había dicho. No podía dejar de reírse al escuchar su absurda confesión. Sin embargo, también le interesaba saber más sobre la herencia de mi madre. Le expliqué que mi madre me había dejado la mansión, una propiedad que había heredado de un tío lejano. Era una casa enorme, mucho más de lo que yo podría haber imaginado heredar. Lo curioso es que Seiya siempre había mostrado interés en esa mansión desde que nos casamos. Poco después de nuestra boda, había insistido en que nos mudáramos allí. En su momento, pensé que era porque quería estar más cerca de mi madre, pero pronto me di cuenta de que su interés era puramente material. Me sugirió que mi madre debería mudarse a nuestro apartamento, y nosotros ocuparíamos la mansión, algo que rechacé rotundamente. Era la casa de mi madre, y no había razón para que ella tuviera que mudarse. Esa fue una de las primeras grandes discusiones que tuvimos como pareja. Para calmar las aguas, le mentí a Seiya y le dije que mi madre había dejado la mansión a Andrew en su testamento. Por supuesto, esto era completamente falso, pero en ese momento parecía la mejor manera de detener sus demandas. Lo que no sabía es que esa mentira me iba a perseguir más adelante. Esa fue la razón por la que Seiya había decidido acercarse a Andrew. Pensaba que si lograba conquistarlo, podría quedarse con la mansión. Lo que Seiya no sabía, y esto era lo que realmente me hacía sonreír, es que, después de la muerte de mi madre, no transferí la propiedad de la mansión a mi nombre. Quería que Andrew tuviera un lugar donde vivir, y además, en ese momento no tenía los fondos necesarios para cubrir los costos de la transferencia de la propiedad. Decidí dejarlo todo como estaba, y ahora, en retrospectiva, fue una decisión que me benefició enormemente.
Si hubiera transferido la casa a mi nombre en ese momento, durante el proceso de divorcio, Sella habría tenido derecho a la mitad de la propiedad. Me libré por poco. Además, su plan de manipular a Andrew para quedarse con la casa había fallado estrepitosamente y ahora estaba atrapada en su propia red de mentiras. La ironía no podía ser mayor. Sella, en su desesperación por salvar lo que quedaba de su matrimonio y, por supuesto, su acceso a la mansión, me propuso algo ridículo durante la reunión. Me dijo que si no la divorciaba, seguiría seduciendo a Andrew hasta que él le regalara la casa, y entonces, la propiedad sería nuestra. Me eché a reír en su cara. Le di las gracias por su generosa oferta, pero le dejé claro que no tenía ningún interés en participar en su retorcido plan. El divorcio seguía adelante, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. «Estás perdiendo mucho con este divorcio», me dijo con una sonrisa maliciosa. Pero yo no me dejé intimidar. «No me importa lo que pierda», le respondí. La verdad es que, aunque perdiera todo, lo único que quería era librarme de ella para siempre. Finalmente, firmó los papeles del divorcio, y unos días después, nuestra separación fue oficial. Me sentí liberado. Cualquier remordimiento que pudiera haber tenido se desvaneció al recordar lo que había hecho. Sabía que si Sella hubiera sabido desde el principio que la casa era mía, nunca habría firmado esos papeles. Pero su propia codicia la había cegado, y ahora estaba fuera de mi vida para siempre. Una vez que el divorcio fue finalizado, me dispuse a cumplir con la parte más satisfactoria de mi plan. Le envié a Andrew un mensaje de texto detallando la confesión de Sella. Le expliqué que ella me había dicho que solo estaba con él para quedarse con la mansión y que su relación nunca había sido genuina. Andrew, para mi sorpresa, ya sospechaba algo. Me respondió rápidamente diciendo, «Sabes que tu madre te dejó la mansión a ti, ¿verdad?» «Sí», le respondí, pero Sella no lo sabía. Andrew se quedó perplejo. Me dijo que, en las últimas semanas, Sella había estado haciendo preguntas indirectas sobre su testamento y quién heredaría sus bienes. No tenía mucho más que heredar, pero lo suficiente para despertar la curiosidad de alguien tan codicioso como ella. No estaba intentando hacerle un favor a Andrew al revelarle todo esto, simplemente quería ver cómo se derrumbaba el mundo de Sella. Sabía que, tarde o temprano, ella intentaría manipular a Andrew para que le dejara la mansión, pero quería asegurarme de que él supiera la verdad antes de que eso sucediera. Era solo cuestión de tiempo. Unos días después de mi mensaje a Andrew, recibí una llamada de Sella. Normalmente no habría contestado, pero sabía que esta vez sería diferente. Al otro lado de la línea, Sella estaba furiosa. «¿Por qué no me dijiste que la casa estaba a tu nombre?», gritaba. «Estuve aguantando a ese viejo para proteger tu propiedad y ahora me destruiste en lugar de agradecérmelo». No pude evitar reírme. Era patético ver cómo trataba de justificar lo que había hecho. Le di las gracias sarcásticamente por su esfuerzo y le deseé suerte en su juego. Colgué el teléfono y la bloqueé. No tenía tiempo ni energía para seguir lidiando con sus tonterías. Poco después, recibí otra llamada, esta vez de un número desconocido. Era Sella de nuevo. Me contó entre lágrimas que Andrew había roto con ella. De alguna manera, se había enterado de que ella solo estaba interesada en su herencia y la había llamado una interesada codiciosa. Sella estaba desconsolada, diciendo que todo lo que había hecho era para ayudarnos a ambos. Trataba de hacerse la víctima, pero yo ya no podía tomarla en serio. Siguió tratando de contactar conmigo, apareciendo en lugares donde sabía que estaría, como mi trabajo y hasta en el gimnasio. Era una situación incómoda, pero no me dejé intimidar. Ella ya no formaba parte de mi vida, y cuanto más trataba de volver, más evidente se hacía su desesperación. Pensé que todo había terminado, pero unos 6 meses después, cuando finalmente decidí transferir la propiedad de la mansión a mi nombre, Sella volvió a aparecer en escena. A pesar de que habíamos estado completamente desconectados durante meses, de alguna manera se enteró de que estaba haciendo el trámite de transferencia y decidió entrometerse una vez más. En cuanto tuve los fondos suficientes para cubrir los costos de la transferencia, comencé el proceso. No había querido hacerlo antes por falta de dinero,
pero ahora que estaba libre de la carga del divorcio, tenía suficiente para hacerlo. Antes de empezar, le avisé a Andrew para que recogiera las pocas cosas que aún tenía en la mansión. Aunque ya no vivía allí, todavía quedaban algunos objetos personales que debía retirar. Me agradeció por la notificación y dijo que lo haría lo antes posible. Después, mientras la mansión estaba siendo limpiada y puesta en orden, recibí una llamada del encargado de la limpieza. Al parecer, una mujer había llegado a la casa y estaba vagando por el interior. Cuando trataron de detenerla, ella insistió en que era mi esposa y que tenía derecho a estar allí. ¡Qué descaro! Aunque ya no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad, seguía actuando como si fuera suya. Inmediatamente llamé al encargado y le dije que la sacaran de la propiedad. No podía permitir que Celia se saliera con la suya una vez más. El equipo de limpieza hizo lo que les pedí y la echaron del lugar. No fue sorpresa para mí que, poco después, Celia apareciera en la puerta de mi casa, llorando y suplicando que le permitiera entrar. Pero yo no tenía intención alguna de ceder. Cerré la puerta en su cara y le dije que buscara ayuda profesional, porque lo que necesitaba no era mi mansión, sino terapia. Por si acaso, decidí tomar precauciones adicionales. Solicité una orden de restricción contra Celia, para que no pudiera acercarse ni a la mansión ni a mí. Sabía que no era violenta, pero no confiaba en ella, y no quería que causara problemas a los futuros inquilinos de la propiedad. Afortunadamente, todo ha estado tranquilo desde entonces. Espero que esta sea la última vez que tenga que lidiar con Celia, porque ya estoy listo para dejar atrás este capítulo de mi vida.